Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 5 de octubre de 2025 y estos son nuestros titulares. Papaleo sigue en polémica. Alerta, atención, increíble, insólito. ¡Uy! El pastor Gary Lee alerta que su vida estuvo en riesgo. Reaparece falso profeta que anunció el arrebatamiento para septiembre. Iglesia mormona en Michigan sufre ataque y termina en incendio. Max Lucado gravemente enfermo. Y comenzamos con una noticia muy preocupante aquí, en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la comunidad de Michigan vive momentos de conmoción tras el ataque ocurrido el pasado 28 de septiembre en una iglesia de la localidad de Grand Blanc Township, cerca a Flint. El hecho sucedió alrededor de las 10:25 de la mañana cuando Thomas Jacob Sanford, de 40 años, ex marín veterano de la guerra de Irak, estrelló su camioneta contra la fachada principal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tras irrumpir con violencia, Sanford abrió fuego con un rifle de asalto contra los feligreses reunidos para el servicio dominical y luego roció gasolina para incendiar el templo. El ataque dejó al menos 4 muertos y 8 heridos. Testigos narraron escenas de pánico, pero también de heroísmo. Un joven de 14 años que servía como ujier protegió a sus hermanos menores en medio del caos, mientras otros congregantes heridos regresaban al edificio en llamas para ayudar a evacuar a más personas. La policía local respondió en minutos y tras un intercambio de disparos abatió a Sanford en el estacionamiento detrás de la iglesia apenas 8 minutos después de iniciado el ataque. Equipos de bomberos trabajaron de inmediato para sofocar las llamas y rescatar sobrevivientes de entre los restos humeantes del templo que quedó severamente dañado. El motivo del agresor aún se investiga, pero conocidos han declarado que Sanford mantenía un profundo resentimiento contra la fe mormona, llegando a referirse a sus miembros como el anticristo. Se sabe que en el pasado había vivido en Utah, donde tuvo vínculos con una mujer de esa religión y luego expresó un fuerte rechazo hacia ella. Este es uno de los actos más violentos registrados contra un lugar de culto en los últimos años en los Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre la seguridad en las iglesias y la necesidad de proteger la libertad religiosa frente a crímenes motivados por el odio. Si bien nosotros no estamos de acuerdo con los mormones y creemos que son una secta, tampoco apoyamos para nada y jamás lo haremos cualquier tipo de ataque en contra de la libertad religiosa. Esto es absolutamente condenable. No sabemos si este hombre tiene algún trauma por haber estado en la guerra o por haber estado con una mujer mormona que no supo corresponder su amor. Sea como sea, no hay excusa alguna para un acto como este. Quiero decirles a nuestros amigos mormones allá de esa iglesia que la respuesta está en Jesucristo, no en el libro de Mormón, sino en la Biblia. La Biblia dice, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amigo mormón, profundiza en el estudio de la Biblia y encontrarás al verdadero Dios. Seguimos con las noticias y también aquí en los Estados Unidos, esta vez con noticias para nada alentadoras al respecto de la salud del pastor y escritor Max Lucado. El reconocido pastor y autor cristiano Max Lucado, de 70 años, sorprendió recientemente al compartir públicamente un testimonio de fe y esperanza tras haber recibido hace 4 años un diagnóstico devastador, un aneurisma aórtico ascendente, una condición grave que pone en riesgo la vida. Según relató, en medio de los días de ansiedad y temor, tuvo una experiencia espiritual que transformó su perspectiva. Lucado afirma haber visto en visión la mano de Dios envolviendo su aorta, lo que le transmitió una paz sobrenatural y la certeza de que su vida está completamente en las manos del Creador. Aunque reconoce que el aneurisma ha crecido ligeramente con el tiempo, el pastor asegura vivir con serenidad, confiado en la soberanía divina y aceptando que cuando llegue el momento de partir lo hará en paz. Este testimonio lo ha plasmado en su más reciente libro titulado Domina tus pensamientos, 3 herramientas para renovar tu mente y transformar tu vida. Con humildad y serenidad, Max Lucado asegura que pese al diagnóstico, hoy se siente en paz, fortalecido por su fe y confiando plenamente en las manos de Dios, dejando un ejemplo poderoso de cómo enfrentar la fragilidad humana con esperanza cristiana. Pese a que Max Lucado en tiempos anteriores ha tenido algunas
salidas en falso, pues esperamos que él en este momento esté en comunión con Cristo y descanse en Él, y parece que así es. Oramos por él, por su familia, y esperamos que todo salga de una manera adecuada y que finalmente, pase lo que pase, sea de testimonio para que el reino de Cristo siga siendo predicado. Vamos ahora a nuestro flash informativo. Gracias, Flash. Ese Flash está frío, extrañamente frío en el día de hoy. ¿Por qué? Por lo que hizo el Papa. El Vaticano vuelve a hacer noticia, y no precisamente por claridad doctrinal. En 2 episodios recientes, el Papa Leo ha demostrado que su especialidad no es dar respuestas firmes, sino producir titulares extraños. El 1 de octubre, durante una entrevista en Roma, se le preguntó directamente sobre el aborto, un tema que ha sido una línea roja para la Iglesia Católica durante siglos. La expectativa era que el Papa reafirmara la postura tradicional con firmeza, pero en lugar de eso ofreció una respuesta tan ambigua y blanda que los críticos la describieron como patética y gelatinosa. El líder católico se refugió en frases vagas, sin condenar abiertamente la práctica, pero tampoco defendiéndola. En otras palabras, logró el raro talento de hablar varios minutos sin decir absolutamente nada. Al día siguiente, 2 de octubre, en Abu Dhabi, el mismo Papa participó en una conferencia internacional sobre cambio climático llamada Raising Hope for Climate Justice. Allí, ante un auditorio de líderes y activistas, decidió realizar un gesto simbólico inesperado. Bendijo solemnemente un enorme bloque de hielo. Sí, un bloque de hielo traído como símbolo de los glaciales en retroceso. Con agua chorreando y fotógrafos alrededor, el pontífice pronunció su bendición en un acto que busca llamar la atención sobre la crisis ambiental. El resultado: 2 días consecutivos de confusión. En Roma, un papa incapaz de hablar claro sobre la vida, y en Abu Dhabi, un papa capaz de bendecir hielo con gran entusiasmo. El contraste es tan evidente que hasta sus seguidores se preguntan si el mensaje central es teológico, político o simplemente performático. Me pregunto si cuando ese hielo se derritió, se convirtió en agua bendita. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, señor, eso es lo que pasa con la Iglesia Católica y muchas iglesias cristianas protestantes. Quieren ser políticamente correctos, no ofender a nadie, y terminan ocultando la verdad. Ay, Dios mío, con el Papa y sus declaraciones y su hielo bendito. Bueno, vamos ahora con este corte de comerciales. ¡Atención! Amigos y hermanos, mi nombre es Edgar Escobar de Biblia Libre y quiero invitarlos a una super conferencia este 31 de octubre y 1 de noviembre en la iglesia Champion Family Conroe, titulada Después de las tinieblas, luz, donde estaremos estudiando la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar espectacular, la vamos a pasar muy bien. Allá nos vemos, allá nos conocemos. Recuerde usted, después de las tinieblas, luz. Y en otras noticias vamos a Brasil. Brasil acaba de dar un paso que muchos tomarán como símbolo, otros como advertencia. En Salvador, el ayuntamiento aprobó una ley contra la cristofobia que busca proteger la imagen de Jesucristo y otros símbolos cristianos de representaciones que se consideran insultantes, irrespetuosas o que lo presenten de manera sexualmente sugestiva durante el carnaval. Si alguien se viste de Cristo o de monja con connotaciones provocativas para bailar samba en los desfiles, podría terminar con una multa encima. Los artistas que acepten participar en esas representaciones tampoco serían contratados por el municipio. La normativa impulsada por el concejal César Leite promueve la creación de un canal para denuncias y una base de datos donde se recojan los casos
de ofensas religiosas. Además, las multas, que comienzan con el equivalente a 3 salarios mínimos, se duplican si hay reincidencia, y los fondos recaudados se destinarán a programas educativos de respeto religioso. ¡Qué bueno! Deberíamos seguir el ejemplo con todas estas marchas de los LGTBIQA+, y todas esas cosas. Deberíamos seguir el ejemplo, que, hombre, hagan sus marchas, pero no tienen por qué ser blasfemos. Para nosotros es una blasfemia cuando ellos representan a nuestro Señor o pues a cualquier personaje bíblico. La Biblia enseña, Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensan que tienen? Es decir, la multa en Brasil no es nada, pero el juicio de Dios, eso sí debería preocuparles. Pero bueno, vamos ahora a más noticias. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de un falso profeta que había dicho que el arrebatamiento venía en septiembre? Pues reapareció, por fin. Aquí están sus nuevas declaraciones. En el capítulo más reciente del reality celestial, aparece de nuevo Joshua Makela, el autoproclamado profeta que gustaba de anunciar el fin del mundo con bombos y platillos, solo para luego tener que reprogramar el apocalipsis. Esta vez, con una sonrisa confiada, afirma que su predicción del rapto para el 23 y 24 de septiembre no falló, simplemente estaba mal calibrada. Según Makela, Jesús le habló en sueños allá por 2018, diciéndole que esos días serían el momento del arrebatamiento, y aunque los cielos permanecieron notablemente tranquilos y nadie voló al firmamento, él insiste en que su plantilla profética estaba basada en el calendario gregoriano y que lo correcto era usar el calendario juliano, que está adelantado 13 días. Obvio, Bobis. Claro, ¿cómo no? Esa era la respuesta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Aunque ya pasaron los 13 días, ¿no? En otras palabras, el apocalipsis no desapareció, solo se quedó a la mitad del camino. Entre tanto, las redes sociales no se quedan atrás, se burlan, analizan el ajuste de fechas y recuerdan que mucha gente vendió coches, renunció a empleos y esperó la nube divina para nada. Pastores y apologistas cristianos han salido a denunciarlo como falso maestro, charlatán y sembrador de confusión. Así que ahí lo tienen. Una nueva edición de El Rapto Volverá, cuando yo diga, versión 2.0, con argumentos ajustados, fechas recalculadas y promesas reempaquetadas. Si quieres verlo en el canal Profeta, pasan el show cada septiembre. Vamos a ver con qué salen el próximo septiembre y quién ahora va a anunciar, porque también este señor que lo anunció hace un año, ¿sí? Tempone, también había vuelto a anunciar para este año y otra vez fallaste, Tempone, ya no más, pero bueno, van a seguir saliendo, eso sí. Vamos ahora con un nuevo comercial y atención. Red Pastoral Houston y Biblia Libre te invitan a la primera conferencia de apologética para jóvenes, Fe sin filtros. Sábado 25 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la iglesia Emanuel, 809 Norwood Street, Houston, Texas. Prepárate para un día de respuestas claras, enseñanza sólida y desafíos que fortalecerán tu fe en medio de la cultura actual. Conferencista invitado, Edgar Escobar. No faltes. Y seguimos con las noticias y esta vez, ¡atención! ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Alerta aeropuertos! ¡Sí, señores! Porque el autodenominado evangelista Gary Lee sufrió un tremendo susto en un avión esta semana. El pastor Gary Lee encendió las alarmas en sus redes sociales cuando transmitió en vivo un dramático comunicado desde el interior de un avión que, según sus palabras, no podía aterrizar en Torreón. En tono solemne, la escena parecía sacada de una película cristiana sobre el apocalipsis. El avión dando vueltas en los cielos laguneros, la audiencia en línea orando por un desenlace milagroso y la narrativa espiritual sugiriendo que algo extraordinario estaba ocurriendo en los aires. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más terrenal. El avión en el que viajaba Gary Lee no descendía, pero no por persecuciones invisibles ni por fallas mecánicas ocultas. El motivo, según reportes del propio aeropuerto, fue la combinación de condiciones meteorológicas adversas y un hecho más concreto. Apenas unas horas antes,
el 2 de octubre, una avioneta había sufrido un accidente en la pista del Aeropuerto Internacional de Torreón al perder el tren de aterrizaje durante la maniobra final. El impacto provocó derrame de combustible y obligó a cerrar temporalmente la terminal aérea mientras los equipos de emergencia contenían la situación y limpiaban la zona. Aunque no hubo víctimas fatales, el incidente sí generó retrasos y desvíos en otros vuelos programados. Así, mientras Gary Lee relataba con dramatismo que su avión estaba atrapado en una especie de limbo aéreo, lo cierto es que las aeronaves no podían tocar tierra hasta que la pista fuera nuevamente habilitada, lo que para el pastor se transformó en un episodio de fe transmitido a todo volumen por Facebook Live. Para las autoridades de aviación civil no era más que un procedimiento estándar de seguridad. Mantener a los aviones en espera hasta garantizar que la superficie estuviera libre de combustible y escombros era algo normal. En conclusión, el vuelo eterno de Gary Lee sobre Torreón no fue el resultado de una lucha espiritual en las alturas ni de una falla técnica catastrófica, sino de una mezcla de mal clima y un accidente real de una avioneta que bloqueó temporalmente las operaciones. El avión del pastor aterrizó sin novedad cuando las condiciones lo permitieron. La diferencia es que mientras algunos pasajeros se resignaron a esperar, Gary Lee lo convirtió en una transmisión épica, un momento más para añadir a su repertorio de comunicados de última hora, donde la fe, la paciencia y la meteorología se dieron cita en el mismo cielo mexicano. Y es que hay que ser honestos, no hay un pastor, un evangelista más amarillista que Gary Lee. Hay que ver todos sus comunicados. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Ahora sí! ¡Se vino el fin del mundo! ¡El apocalipsis! ¡El meteoro! ¿Cómo es que fue el año pasado aquí en Texas? El eclipse. ¡Ahora sí! ¡Se vino todo! Todo ese amarillismo no es sino para llamar la atención. Para que la gente escuche y vea sus videos. Eso está mal. Eso no es correcto. Eso es antiético e inmoral. Mateo, capítulo 23, verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Los fariseos querían verse más santos y para eso pues hacían cosas extras. Se hacían notar ante las personas para que dijeran, wow, qué santos son. Pues ahora se hace lo mismo pero por redes sociales, ¿sí? Se arma todo un amarillismo, un escándalo, alerta, atención, aeropuerto, uy, para que la gente diga, oh, qué siervo del Señor. Bueno, gracias a Dios está bien, pero pues realmente no era absolutamente nada, porque Él transmite todo, ¿no? Él transmite, estoy lavándome los dientes, estoy caminando hacia el auto, estoy aquí tomando el sol. Ay, Dios mío, como cuando caminó sobre el mar en Galilea, pero bueno, son otras cosas. Vamos ahora con nuestra sección favorita, oremos. Oremos por la familia de Shafiki Wasike, un joven ugandés de 19 años que fue desvivido por convertirse al cristianismo y dejar el Islam en la ciudad de Mbale. Oremos por Asher Bhatti, un monaguillo pakistaní quien podría ser sentenciado a pena de muerte por supuestamente compartir por Facebook material blasfemo contra el Islam. Oremos por los cientos de cristianos que sufren una terrible persecución en varios países de África. Oremos por nuestro hermano Marquito para que el Señor se glorifique en su salud, salga del hospital y bendiga su vida y la de su familia. Oremos, mis hermanos, oremos con todo el corazón. No nos cansemos de orar. Y bueno, terminamos hoy con el meme de la semana. Este meme se lo quiero dedicar a Lisney, a Stephanie, a Andresito, al Richie, a Cachito, al Guille, a Chucho, a todos aquellos que hacen posible este canal.
para que yo no tenga que seguir haciendo ese material porque ya predican verdadera palabra. Con un remedio de exégesis queda todo solucionado. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Y recuerden que tenemos video martes, viernes y domingo, nuestras redes sociales, y estamos para servirles en el noticiero de Biblia Libre.